Soy Moisés Obed Rocha Ramírez, curso agronomía mixta. Mm, Estoy en la materia de genética impartida por el profesor Sebastián Sánchez Suárez. En esta ocasión vamos a descubrir un poco el documental mostrado por Jeff, que ah, titulado Una escalera hacia las estrellas. Jeff nos cuenta que hace miles y miles y miles de años, cuando recién ocurrió la explosión del Big Bang, gracias a oxígeno, nitrógeno y carbono, se crearon hélices de ADN, los cuales fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta formar seres vivos. Ya gracias a las mutaciones y modificaciones aleatorias fueron creados los primeros seres vivos. Nosotros aparecimos mediante, vuelvo a enfatizar, mediante mutaciones a unos seres llamados Homo sapiens. En ese entonces éramos cazadores, recolectores. Los únicos elementos que teníamos era tierra, el oxígeno, tierra, el océano y el cielo. No había más que esas limitaciones. Jeff nos enseña por medio de un calendario cósmico. Es un poquito más fácil de entender mediante este calendario los sucesos ocurridos en la Tierra, debido a la escala que es muchísimo, 200 miles de años allá, aquí literales allá son 9 segundos de calendario. Ah, Gracias a una mutación de un solo ancestro pudo cambiar la historia de nosotros. Tal vez una información mal trazada de una célula, o tal vez una mutación a nivel celular. Fue creado el hombre Homo sapiens, como les había comentado. Vivimos como nómadas toda todos nuestros ancestros. Sería bajo armonía. La supervivencia dependía mucho de la unión. No todo el tiempo fuimos, con la actualidad, un poco desordenados, un poco interesados en estar peleando con el prójimo. Antes éramos muy, muy armoniosos. Se dice que el país de África albergó en algún momento de la historia los primeros y únicos Homo sapiens del mundo, como alrededor de 10.000. La evolución vino un poco después, cuando estaban reunidos en un solo lugar. Se dice que en una cueva, ahí fue donde empezaron nuestros primeros experimentos, sin saber las dimensiones a lo que alcanzaría con sus experimentos amateurs, digamos. Se comunicaban a través de símbolos, los cuales aún existen en la actualidad y aún nos enseñan a comunicarnos con ellos o con su historia mediante símbolos. Nuestros ancestros, aún llamados Homo sapiens, descubrieron la manera de cultivar sus propios alimentos. Ya no solo recogían, ya no solo eran recolectores y cazadores, sino que descubrieron la manera de sembrar la semilla y producir sus propios alimentos. Se estabilizaron en campos grandes, crearon sus propias producciones. Con ello también trajo nuevos retos y consecuencias. Y hubo una esencia que les antagonizaba mucho, que era la fase del hogar. Ellos todo el tiempo no habían sido caminando de un lado a otro, y de repente pues sí se tuvieron que estabilizar en un solo lugar. Los atemorizaba ese cambio, que al paso de los años fue favorable. Crecieron las ciudades, crecieron los grupos de personas que vivían en un solo lugar, sin algunas calles definidas, sin esquinas definidas, sin
un régimen definido. Mm, La expansión de los coyuls, que fueron llamados así, fue todo un éxito, debido a que después de unos miles de años había pequeñas ciudades por todas partes. Siempre cuando un grupo de personas se reúnen en un solo lugar, crean nuevas ideas. Cuando no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. O cuando no tiene curiosidad uno, por algún cierto tema en específico, lo tiene otro. Eh, en ese en ese paso del tiempo, en el, bueno, en aquel entonces era pueblo, Amsterdam, fue proclamada la era del oro para la ciencia y el arte. En ese entonces la idea central de investigación era la luz en Ámsterdam. Tres personas tuvieron la curiosidad de producir luz y de, más que nada, de investigar dónde producía, cómo se producía. Ah, Existió uno llamado Huines, usó dos lentes para acercar los planetas y las lunas. Pero antes de él estaba Anthony, que usó solamente un lente para descubrir el repleto microsomos de una gota de agua. A pesar de los descubrimientos hechos por estos dos individuos, no daban a conocerlos porque pues, era algo nuevo en su ciudad, por temor a que los agredieran o los juzgaran locos, hasta que apareció Spinoza, el cual sí levantó la voz al decir que él estaba en contra de la religión de ese entonces. Decía que Spinoza veía los milagros como supersticiones organizadas, y fue tan grande su inconformidad que siguió escribiendo libros sobre su revolucionaria visión que él tenía de Dios. Murió a los 40 años por estar seguramente absorbiendo fragmentos de vidrio al limpiar sus lentes de objetos. Gracias, gracias a que después de 254 años más o menos apareció Albert Einstein, famoso por concluir el trabajo con una ley natural. Y al ser un hombre de ciencia le cuestionaron muchísimas veces que si él creía en Dios, y él muy firme y rápidamente contestaba que él creía en el Dios de Spinoza. En el libro de la vida se hace mención de una parábola entre dos reinos que interactuaban, y gracias a interactuar entre ellos dos, conseguían grandes favores, grandes recompensas entre esos dos. Todo marchaba bien, que era entre el reino del animal y reino vegetal. Todo marchaba bien hasta que todo era como por selección natural, todo era como había un proceso de polinización. Soltaban las semillas, unas flores, soltaban sus semillas, y el aire, esperaban que el aire se las llevara, pues digamos así, las injertaba en alguna otra flor y producían nuevas flores. Hasta que llegó el insecto y evolucionó. Entonces el insecto comía polen, jugó Cupido, porque al comer el polen se le incluían a su cuerpo fragmentos de polen. Entonces cuando llegaba a otra flor, polinizaba sin querer, sin intención, pero hacía ese favor, y gracias a eso pues igual surgían nuevas especies de flores o nuevas flores. Después evolucionó aún más las plantas, y en lugar de producir puro polen, producían también miel. Entonces los insectos evolucionaron hasta el punto donde ya no solo consumían polen, sino consumían la miel de la flor también. Eh, Evolucionaron más aún
con bolsas dentro de sus patas para albergar más miel y poder llevar a su comunidad. Gracias a esto conocemos lo que hoy se llaman como abejas. Gracias a las abejas tenemos el 35, 40%, 50% de alimento y de la biodiversidad por la polinización de, de estos pequeños insectos. Lamentablemente vivimos en una en la actualidad donde los mayores depredadores somos nosotros, los humanos, hasta al punto tan grande que en unos pocos miles de años será llamada, no sé, como un desierto, toda la biodiversidad, toda la abundancia, puesto que las abejas están proclamadas o están destinadas, si no cambiamos nuestra rutina de vida, a ser llamadas extintas. Están en extinción puesto que los factores ambientales no ayudan mucho, pero más los factores humanistas, que poco a poco vamos acabando con sus hábitats, poco a poco vamos acabando con ellas mismas al hacer una recolección furtiva, sin control. Entonces, pues ahora sí que nosotros somos uno de los depredadores más grandes que existió en la historia y que sigue existiendo hasta ahora. Si seguimos con esta idea que tenemos sobre la agricultura, que tenemos sobre la diversidad, que tenemos sobre los insectos, va a llegar el lapso de tiempo, va a llegar el límite de tiempo en el cual ya no va a haber agricultura, o al menos no como la conocemos ahora. En cambio, si cambiamos nuestra cultura, nuestro cuidado por estos pequeños insectos, podríamos revertir la historia y tener una mejor biodiversidad de flores y de alimentos.